Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Estamos aquí con Crisanto Lorente otra vez. ¿Qué tal, Crisanto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Goyo? Bueno, Pues mira, aquí andamos. Otra vez por aquí, ¿no? Y, Sí, muchas gracias. y aprovechamos que a Crisanto acaba de sacar un libro, pero bueno, ese libro ya creo que lo tenías en el horno, ahora ahora hablaremos de eso. Pero vamos, ha publicado un libro que es Anatomía de una derrota, campaña naval de Trafalgar 1804-1805. Eso es, correcto. Por su editorial Trafalgar Editions, que además Sí. lo podéis encontrar por trafalgareditions.com. Si no me equivoco, el Twitter es lo mismo, es Trafalgar Editions, ¿no? Sí, es correcto, sí. Sí, Trafalgar Ed, arroba Trafalgar Ed. Trafalgar, sí. Eso es. Y ahí lo podéis encontrar. Bueno, el caso es que Crisanto ha publicado un libro sobre Trafalgar y vamos a hablar de él, de esta publicación, porque ya participó Crisanto en el Memorias de un tambor sobre Trafalgar, que no me acuerdo qué número era, pero uno de los primeros Memorias de un tambor. Y bueno, la verdad es que es un tema en el que te sientes muy fuerte, ¿verdad? Bueno, en su momento sí. Y yo creo que fue el número 6 de Memorias de un tambor. Sí, el número de Trafalgar, sí. Bueno, la verdad es que el libro lo titulé en su momento Anatomía de una derrota, campaña naval de Trafalgar 1804-1805, porque no solamente trata de la batalla en sí, sino un poco de los prolegómenos que hay alrededor de lo que es la batalla, lo que es lo más famoso que es la batalla, ¿no? Es decir, bueno, cómo comienza, cómo se desarrolla, por qué, y bueno, pues un poco título, pues eso, un poco para desentrañar un poco lo que pasó ahí, a ver por qué esa derrota, por qué se produjo esa batalla que a lo mejor pues no tenía por qué haber ocurrido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Casi más por curiosidad tuya que por esclarecer para los demás, o como casi un trabajo de investigación por ir metiéndote y dices, bueno, con todo lo que he averiguado voy a sacar esto. Sí, básicamente sí, así fue una cosa un poco parecida, porque estaba yo investigando la batalla en plan un poco pues por mi cuenta, en el sentido de, bueno, pues quería información para desarrollar el juego de guerra, ¿no? El Wargame de Trafalgar. Y me empecé a meter y estuve 3 años metido en la sala de investigación del Museo Naval. O sea que me gustó tanto y bueno, veía tantas cosas que jamás en mi vida había ni siquiera podido pensar que podría estar leyendo, que bueno, pues que me enganché y entonces recopilé una cantidad enorme de datos y he tardado muchos años en limpiar y en, bueno, clasificar y un poco ordenar para que sea un libro un poco, bueno, pues es un ensayo en realidad, no es que sea una investigación tampoco tan científica, pero vamos, perdón, es un poco, yo lo quería hacer en plan didáctico, en el sentido de que bueno, hay unos grandes libros y unos grandes autores que me preceden, por supuesto, claro que sí, y yo quería hacerlo un poco más asequible al gran público, ¿no? Un poco más, bueno, pues ameno y que fuera entretenido y que tocara todos
todos los palos, ¿no? Porque bueno, no solamente está el tema histórico del proceso de las acciones que ocurren y cuándo ocurren y cómo afecta a ambos bandos, ¿no? A los franceses, a los españoles y a los británicos. Y también hay un capítulo especial de cómo se gesta la derrota o cómo se gesta la victoria, cómo se mide, ¿no? Pues viendo temas técnicos de construcción, bueno, pues el tema de los armamentos y un poco pues navegando y quitando un poco ese tópico y esas cosas que han salido en los últimos años, aunque se han corregido por los grandes autores, ¿no? Pero esas cosas que había, que si la pólvora estaba mojada, que si no teníamos suficientes artilleros o marinos, eran todos unos desarrapados y tal, de esas cosas que bueno, pues que no son ciertas, ¿no? Que son un poco de leyenda negra o yo qué sé. Y bueno, pues aquí lo explico un poco y bueno, pues saco a la luz ciertos datos que siempre han estado ahí, que estaban en esa historia de España de los grandes autores de hace 70, 80, 90 años o 100 años y bueno, pues que no sé, que yo leí, me gustó tanto que dije, bueno, pues esto se lo tengo que dar a conocer a la gente. Básicamente es un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que tarda mucho tiempo, la verdad. Uh-huh. Bueno, ahora volvemos a eso. El Memoria de un tambor es el número 7, no el 6. Pero vamos, estabas bueno, cerca, casi. Hace mucho tiempo que no lo digo, la verdad. Sí. Bueno, por lo que se está contando, la verdad es que, por supuesto, hay unos libros que te preceden, etcétera, como tú has dicho, pero vamos, que tú te has interesado por ir a los datos originales que tenías a mano, lo cual es de alabar. Que no es... y además, en principio no era para publicar un libro, que era simplemente para publicar un wargame, que es, sí. por cierto, vamos a hablar de él, que se llama Trafalgar 1805, Navíos de Línea o algo así se llama, ¿no? Sí, Navíos de Línea, Trafalgar 1805, porque en concreto se trata en ese volumen de esa batalla, ¿no? Es un juego bastante... Bueno, tienes los 60 barcos de la batalla y son en miniaturas, ¿no? Y bueno, pues un sistema depurado, porque el que saqué con Delta Ediciones es que es el original y el culpable de todo, pues era mucho más complejo que esto, ¿no? Esto lo hemos hecho más, vamos, lo he pulido, le he quitado una gran cantidad de cosas que a mí me gustan y a los que, con perdón, le llaman culos duros, nos gusta mucho, pero que para hacer una batalla de este calibre habría que simplificar y bueno, pues actualizar, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es que fue para desarrollar ese juego que me enganché y bueno, tuve una suerte inmensa en el Museo Naval, te lo tengo que decir, porque si yo en esos días que estuve indagando no me hubieran prestado atención y tal, pues igual a lo mejor lo hubiera dejado, ¿no? Pero de repente tuve la suerte de tener unos documentos que igual llevaban 100 años sin ser abiertos o más y dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y entonces, ya el hecho de estar en un sitio leyendo cosas que a lo mejor llevan sin leerse, no sé, pues esos 100 años, estaba tan alucinado que yo creo que estuve 3 años allí como si estas 2 semanas, o sea, una cosa que se te pasa volando y para mí fueron los años más, no sé, más intensos que he tenido en mi vida de estudiante o de investigador o no sé, o de lector, ¿no? Llámalo como quieras. Uh-huh. Sí, la verdad es que alguna vez, por ejemplo, Luis Gorrochategui, que hizo sobre el de la contraarmada, explicaba que cuando, creo que fue el archivo de Simancas que iba allí, pues estaba unos documentos y esos documentos que no los había abierto nadie en vez de saber cuánto tiempo, o sea, sí. siglos. Es una sensación bestial, eso es una cosa increíble, o sea, es como estás, de verdad, como eres Indiana Jones y estás ahí descubriendo la momia de no sé quién, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, es igual. Es una sensación absolutamente increíble. Pues nada, por cierto, un saludo a los amigos del Museo Naval, que sí. son buenos amigos, sí. Bueno, entonces, hemos hablado de los libros que nos preceden, etcétera, y bueno, respecto a esos libros que
pues eso, que pueden tener 500, 600 páginas. ¿Qué libro sería? ¿A quién va dirigido? Bueno, es como eso hemos comentado hace un momento, pues es un poco más divulgativo, ¿no? Es decir, aunque tiene cierto aire de investigación, porque, bueno, pues has visto documentos que igual pues, nos ha hablado, ¿no? Que no ha visto mucha gente. Muchos de los libros actuales o de los libros que hubo en el bicentenario, pues también embebieron en esas fuentes, ¿no? O sea, que claro, este libro, pues yo lo empecé a estudiar y a trabajar 3 años antes del bicentenario, en el 2002 o 2003, ¿no? Lo que pasa que, como digo, he tardado mucho tiempo en poder rearmarlo, pulirlo y bueno, pues publicarlo en realidad. Y es un poco, bueno, pues nada, no pretende ser tampoco una gran cosa, sino, bueno, son aproximadamente unas 157, 160 páginas de texto y con los anexos y bibliografía y demás, son unas 200 páginas. O sea que realmente es un libro que es ligero, ¿no? Vamos a decir que es un ensayo en realidad. Pero tú has dicho divulgativo y tal. Para alguien que se quiera empezar a entrar en este mundillo de los navíos de línea, por ejemplo. Sí. Vamos, hay gente que lo que sabemos todos, ¿no? Es una cosa normal, que has oído de Trafalgar, no sé qué. Es un libro muy interesante porque te mete de lleno en el tema y si te gusta, pues ya puedes ampliar con la bibliografía que viene en el propio libro, con los libros que se han estado publicando en los últimos años, ¿no? que son más extensos y tienen más carga histórica, ¿no? Uh-huh. Y para uno que ya es una persona que sabe mucho de esto, pues bueno, pues va a ser una cosa que bueno, pues de una lectura fácil y entretenida. Y para los que no tienen mucha idea, pues puede ser una cosa muy interesante. O sea, muy interesante. Oye, que sí. No, dime. Ahora voy después con la pregunta que iba con... Sí, para el gran público yo creo que es una opción interesante. Sí, yo creo que sí, porque tiene de todo. O sea, y además es un libro que no está estructurado de una forma, yo pienso que diferente del resto de los libros estos que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Es porque viene un poco por trozos, ¿no? Es decir, primero lo que es la introducción, los antecedentes, el porqué de la guerra, ¿no? Los planes de Napoleón, por una parte, el hombre hizo 3 planes, ¿no? Y los 3 fueron yéndose al carajo, con perdón de la expresión, pues la evolución de las flotas, ¿no? Porque se van a la Martinica, al Caribe, luego vuelven, todo ese tipo de acciones, y luego tienes el cuerpo de lo que es la batalla en sí, ¿no? Los 3 días que se pueden hacer un estudio un poquito más detallado de los movimientos, de las peripecias y las cosas que ocurrieron entre el 19 de octubre y el 22 de octubre, ¿no? Con la división de socorro, después de la tormenta, una cosa impresionante, el resultado final de la batalla con todos los caídos y bueno, pues el cuento de bajas y las repercusiones de la derrota, en fin. Y luego tienes un último digamos, tema, que es el porqué de la derrota, ¿no? Que lo hemos comentado, pues una breve visión sobre lo que son los comandantes, quién eran los comandantes, la táctica que empleaban entonces, ingeniería naval, el tema de las dotaciones, ¿no? De armamento y las vituallas, que era una cosa importante para saber por qué o cómo funcionaban esos barcos, ¿no? A vela tan enormes que eran muros de artillería, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene una estructura un poco diferente. Yo creo que eso lo hace hasta incluso divertido, ¿no? Porque no te empapas de una forma muy densa de datos, sino que los vas viendo poco a poco, ¿no? Y si quieres ir un poco más, pues mira, pues te vas otra vez al capítulo de ingeniería naval y entonces, ya comprendes, ¿no? Y, pues fíjate por qué el Santísima Trinidad era de esta forma y el Victory era de otra, o tal, ¿no? Ese tipo de cosas que a los que ya sabemos un poquito, pues nos entretiene y nos divierte, claro. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ya has dicho un poquito que pueden encontrar en temas de gráficos y cosas de estas, aparte de tablas y tal que habrás aportado, sí. Porque es una batalla que si quieres verla al detalle es complicada de seguir.
Sí, no, la verdad es que es complicado, sí. Yo utilicé para desarrollarlo un poco un trabajo que se hizo previamente con la editorial Delta, ¿no? Que también publicaron con el juego que hice yo un manual y era un poco la visión cenital de la batalla, digamos, no te digo minuto a minuto, pero sí, a ver, pues qué había hecho el Rayo o el Santa Ana o el Victory o ¿eh? Con quién se había enfrentado, más o menos en entornos de 20 minutos o de media hora, ¿no? Y eso puede dar una visión muy detallada de lo que es una batalla de esta envergadura, ¿no? Y bueno, pues yo he hecho ahí también unos gráficos, algunos he hecho yo, otros están pues de otras fuentes, pues donde te explican un poco la deriva de los barcos, cuando pierden un palo, cómo se van, en fin. Yo creo que es entretenido, ¿no? No está embarallado porque es muy complicado. Claro, 60 barcos pegándose en melee, cañonazos, pero yo creo que está conseguido, ¿eh? O sea, yo creo que es la parte que así más intensa, ¿no? Digamos, del ensayo. Uh-huh. Y bueno, antes mencionabas, o se dejaba caer por ahí que bueno, que es un ensayo y que bueno, que a lo mejor bueno, que se aporta algo a alguien que ya sepa de esto. Bueno, por ejemplo, a mí que me gusta mucho este tema, ¿no? Y que me he leído unos cuantos libros sobre Trafalgar. A mí siempre me gusta acudir no solamente a los libros grandes. Los libros grandes pues pueden traer mucha documentación, información al detalle, pero incluso los libros pequeños traen, o sea, más sencillos, ensayos no tan extensos, traen su tesis de porque cada uno trae una visión de lo que ha averiguado. Entonces, ¿posee algún enfoque o tesis de lo sucedido en aquella campaña? O sea, ¿te mojas? Bueno, digamos que la visión de lo que es el ensayo es desde la óptica de la historiografía española, ¿vale? Es decir, están consultadas también, claro, como no, pues los autores ingleses, incluso franceses, ¿no? Pero sobre todo españoles y españoles de hace mucho tiempo, que son, yo creo, un poco que a mí me parecía que había que recuperar, porque bueno, yo también me he leído un montón de libros después, lógicamente, porque es un tema que me ha gustado mucho y me he leído grandes obras, ¿no? Extensísimas obras también. Y no sé, yo echaba de menos un poco una visión un poco más secular, ¿no? Y yo lo que, claro, tuve la suerte de manejar esos libros y esos manuales o documentos, en realidad, eran documentos del Museo Naval y no sé, yo creo que esa es un poco la aportación, ¿no? El rescatar todos esos documentos y legajos que había por allí que pude yo, que al menos pude yo leer y pude ver y contrastar ciertas cosas que, bueno, pues que me parecían que eran muy interesantes y que hablaban un poco más de nuestra armada, ¿no? Y quitaba un poco, luchaba en contra de esos tópicos de que éramos unos desastres y ese tipo de cosas, ¿no? Así, eso es una cosa que ha quedado ahí, que luego han sido desmentidos gracias también a otros autores modernos y contemporáneos españoles que son de verdad impresionantes. Pero bueno, ese tema de que los barcos iban sin personal y tal, eso todo no es cierto, ¿no? Eso, bueno, además vienen estadillos de los barcos principales, que había hasta incluso gente de sobra, o sea que no. Entonces yo quiero decir que todas esas cosas, y digamos que el leitmotiv era, oye, esto no es así, ¿sabes? Era un poco eso, responder a esa visión tan que nos había llegado a nosotros, ¿no? Es decir, te replanteas, ¿no? ¿Esto realmente se fue así? Y entonces dices, ostras, pues aquí dice que no. Y entonces te vas a mirar estadillos y tal. Te vas a leer los libros de
bueno, de lo que es cada comandante, ¿no? Hay libros donde están pasados pues todos los no sé, los datos de cada uno de los comandantes en la batalla, no sé qué. Hombre, no te lo lees todos, ¿no? Pero, o sea, que posibilidades de alcanzar esa información tan impresionante existe. Y yo he tenido la suerte de mirar algunas cosas, ¿no? Que mirarlo todo es absolutamente imposible. No hay vida para eso, ¿no? Pero yo creo que un poco la visión es decir, no me creo muchas cosas de las que me he leído. O sea, quiero ir a la fuente original para realmente comprobarlo, ¿no? Y bueno, pues sacaré conclusiones que es decir, la derrota no se produce por una causa, ni dos ni tres, son miles de causas, ¿no? Y porque hay gente que lo hace mejor que tú, ¿no? Como los británicos. Pero en realidad fue todo por una decisión una loca decisión de un almirante francés. Y realmente esa es la cuestión. Ay, Villeneuve. Bueno. Sí, Villeneuve. Bueno, desde luego el almirante francés más conocido no sé si conocido, pero desde luego el que más ha sido nombrado por los que le gusta la historia naval española, vamos, desde luego que sí. Pero con mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar, cómo podemos hacernos con el libro de Anatomía de una derrota? Pues fíjate, me escribió un amigo ayer y me dijo que en el AFNAC se habían agotado. No sé, a ver, tampoco es que haya tantos, pero me imagino que en las grandes librerías está. Sé que estaba en AFNAC porque me dejó un amiguete y sé que están en la Casa del Libro, ¿no? Y están en muchas librerías. Yo supongo que casi, y si la pides, pues pasas a tu librería tal y no está y lo pides, pues te lo dan. O sea, eso no hay problema, ¿no? Y también si no tienes una librería, pues también lo puedes hacer a través de la página web. Y bueno, el comentarte que al respecto hay una librería que se llama Viejos Tercios, o Tercios Viejos, perdón. Sí, Tercios Viejos, sí. Exactamente, que haré una presentación el día 8 de octubre, allí, a las 7 de la tarde, o sea que también está allí en esa librería, ¿vale? O sea que yo creo que está, bueno, ya te digo, yo creo que asequible a todo el mundo. Esto se va a publicar el día 7 de octubre, y así que al día siguiente, martes 8 de octubre, en la librería Tercios Viejos. O sea que, sí, como anillo al dedo. A las 7 de la tarde, sí. Ahí estamos. Estamos. Sí. Mira, he visto que también, aparte de la página web, que es trafalgareditions.com, allí lo tenéis, también está en Amazon, o sea que está a mano. A mano. Y pone que solamente queda uno, pero que hay más unidades en camino. ¡Ojo! Pues sí, igual sí. Y bueno, es un precio bastante asequible, es muy redondo, son 20 euros. Sí, está bien barato. Bueno, pues, oye, Crisanto, un placer como siempre de que estés con nosotros por aquí. Y es un honor, la verdad. Para hablar del tema de historia naval, que siempre que puedo, pues meto la cuñita, ¿no? Por supuesto que te iba a invitar, por supuesto. Muchas gracias. Y otro día tendremos que hablar de juego, del Wargame. Sí, a ver, es verdad, sí, que venimos hablando del tema y el tema que se nos va pasando y no lo hacemos, sí. Pero primero yo creo que tienen que ponerse con el libro y después ya hablamos de otras cosas, porque hay que empaparse de aquello para coger hype, que le dicen ahora. Sí, efectivamente. Yo creo que es que les va a gustar, o sea, yo la verdad es que lo he disfrutado como un enano. Yo lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi existencia, o sea que para mí fue muy intenso y lo tengo con mucho cariño. Pero bueno, yo espero que a la gente le guste, no digo como tanto como a mí, pero por lo menos que le guste como a mí, un poquito, ¿sabes? Pues mira, oía hace poquito a un podcaster, yo creo que era Luis Martínez Vallés, de un podcast que se llama Luces en el Horizonte, que creo que él era el que decía: lo importante es hacer cosas con alegría, que te entusiasmes, que te guste. Si lo haces así, sí. Pues... Yo creo que ese exacto, y es un recuerdo imborrable. O sea, yo digo que el goce que tienes tú es una cosa muy particular y muy personal, porque claro, leyendo, pues eso eres tú, ¿no?
pero es imborrable, o sea, es imborrable porque la intensidad es tremenda, sobre todo cuando ves que, oye, que te ponen allí unos legajos y están llenos de polvo y tal, y oye, pues es que de que tú sabes, como dice tu amigo ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo lleva esto sin abrirse? Y en fin, es una pasada, sí. Esa sensación es una pasada. Pues fíjate, aunque ya sea un tiempo pasado, ¿no? Que siempre dicen, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero aunque sea un tiempo pasado, de estas cosas siempre que te acuerdas, te sale una sonrisilla así. Y sí, una cara de ¿verdad? Sí, tienes razón. Menos mal que no estamos haciendo la entrevista como en el vídeo, pues pasaríamos vergüenza después, yo creo. Pues nada, imagina nuestras caras. Bueno, pues nada, un abrazo, Crisanto. Y oye, igualmente, el día 8, sí. El día 8, martes 8 de octubre, lo tenéis. 8 de octubre, ojo, no sé cuándo escucharán esto, pero 8 de octubre de 2019, en Madrid, en la librería Tercios Viejos, presenta Crisanto Anatomía de una derrota, campaña naval de Trafalgar, 1804-1805. Bueno, eso es. Un abrazo, Crisanto. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti.